La etiqueta DFN se utiliza para definir un término. En el navegador se visualiza en cursiva, pero su significado semántico no es el mismo. La etiqueta pre se utiliza para darle una propiedad preformateada al texto. Por lo general, el tipo de letra que usa dicha etiqueta es Courier. Si insertamos saltos de línea o espacios dentro de esta etiqueta, sí que la respeta, por lo tanto, tal y como lo escribe, se visualiza en el navegador. La etiqueta Q sirve para insertar el texto que encerramos en esta etiqueta entre comillas. La etiqueta BlockQuote inserta un texto en el navegador con sangría a la izquierda. Suele utilizarse para insertar citas. La etiqueta BDI define un texto como aislamiento bidireccional. Por si se desconoce la dirección de escritura de un idioma, esta etiqueta inserta el texto en la dirección correcta. La etiqueta Ruby tiene como finalidad crear anotaciones en formato Ruby que se utiliza para la tipografía de Asia Oriental, permitiendo mostrar la pronunciación de los caracteres del este asiático. Se utiliza en conjunto con las etiquetas RT y RP. La primera permite realizar la explicación o pronunciación del texto, mientras que la segunda permite visualizar un texto en los navegadores que no soporten la primera etiqueta. La etiqueta Dialog sirve para representar un diálogo, como si representáramos una conversación de chat o un diálogo entre el programa y usuario. También se utiliza para abrir un cuadro de diálogo en la ventana del navegador, la cual muestra información al realizar un clic sobre un elemento del documento. Las etiquetas H1, H2, H3, H4, H5 y H6 sirven para expresar títulos, siendo H1 el título de mayor tamaño y H6 el título más pequeño. La etiqueta IMG permite insertar una imagen en el documento. Técnicamente la imagen no está insertada dentro del documento, sino que se realiza una llamada a la misma. El tamaño de la imagen influye en la carga del documento. Suelen prepararse las imágenes para optimizar su carga en el navegador. Los atributos de las etiquetas de la imagen son src para especificar la ruta de la imagen, height para especificar la altura de la imagen, width para especificar la anchura y alt para especificar un texto alternativo en caso de que no se cargue la imagen. La etiqueta table sirve para insertar una tabla. Para componer una tabla se necesitan las siguientes etiquetas. Table define una tabla, th define la cabecera de la tabla, tr inserta una fila, td inserta una celda, caption da un nombre o título a la tabla, there inserta una cabecera, tbody inserta el cuerpo y tfoot inserta el pie.
La etiqueta UL expresa una lista desordenada. Esta etiqueta es a su vez contenedora de otras etiquetas, siendo estas últimas las que componen cada uno de los elementos de los que está compuesta la lista. Para especificar un elemento de la lista, se debe utilizar la etiqueta LI, en el que se ha de especificar el texto que compone el elemento. Un elemento de lista puede contener otra lista, es decir, que se pueden generar listas dentro de otras listas. La etiqueta OL permite definir listas ordenadas, bien con numeración o alfabéticamente. Estas etiquetas también es contenedora de otras etiquetas. Se ha de utilizar también la etiqueta LI dentro de la etiqueta para especificar un elemento de la lista. Sus atributos son type, para asignar valores para ordenar la lista mediante números, con el número 1, A minúscula, para ordenarlo alfabéticamente en minúscula, A mayúscula, para ordenar mediante letras mayúscula, y minúscula, para ordenar mediante números romanos en minúscula, y por último, y mayúscula, para ordenar mediante números romanos en mayúscula. Otro de sus atributos es reversed. Permite indicar que la numeración u orden que se haya aplicado se represente de forma inversa. La etiqueta DL genera una lista de definición y está compuesta por un término y una definición. Para realizar esta lista se utilizan dos etiquetas. La primera es DT, que especifica el término, y la otra DD, que especifica la definición. Las etiquetas div y span son etiquetas contenedoras. Sirven para almacenar otras etiquetas dentro de las mismas. La diferencia entre las etiquetas es que la etiqueta div es una etiqueta contenedora de bloque, es decir, que esta etiqueta ocupa el ancho total del navegador y no se podría insertar ninguna etiqueta para insertarla a los lados, a no ser que sea mediante CSS. Mientras que la etiqueta span es un elemento de línea y se pueden insertar tantas etiquetas como queramos a los lados. La etiqueta header tiene como finalidad especificar un encabezado dentro de un documento o sección. Suele utilizarse como contenedor para el contenido de introducción o para enlaces de navegación. La etiqueta nav especifica un conjunto de enlaces de navegación. Eso no significa que todos los enlaces han de estar situados dentro de esta etiqueta, pero es una manera de agruparlos. La etiqueta section sirve para dividir en secciones el documento como encabezados, pies, menús, etc. La etiqueta article especifica contenido independiente, se puede distribuir independientemente del resto del documento.
La etiqueta figure suele utilizarse para mostrar imágenes, diagramas, listas de código, etc. Dentro de esta etiqueta se suele insertar como parte de título o explicación, la etiqueta Fig Caption. La etiqueta Footer define el pie del documento. Suele utilizarse para contener información del autor, del documento, del copyright, enlaces, términos de uso, información de contacto, etc.